quiero comenzar introduciéndome a través de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, mostrándole lo que a mí me parece ser una declaración un poco controversial, contradictoria. Romanos, capítulo 5, en el verso 1 nos habla de la justificación por medio de la fe. Y dice de que siendo justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una verdad fácil de asimilar, de entender en nuestra vida. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, por medio de la fe en Él. Hemos sido justificados por la fe. Pero en el verso 2 dice que por medio de Él también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Solo la iglesia está esperando la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Ahora, la iglesia que se mantiene esperando la gloria es la que puede vivir con gozo, es la que puede vivir confiada en medio de las dificultades y las adversidades, porque está esperando que algo se manifieste, está esperando que algo suceda. Y lo que va a suceder es que la gloria de Dios va a manifestarse. Ahora, en el verso 13 es donde viene la declaración un poco contradictoria, que es la que quiero ocupar para introducirme en los pensamientos esta mañana. Y dice, pero no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa frase suena un poco ilógica, un poco sin sentido. Gloriarse en las tribulaciones, cuando lo normal es que cuando usted está tribulado, usted anda triste, cargado, preocupado, afligido, hasta enfermo, porque las preocupaciones afectan nuestro físico, nuestra condición física, de nuestra mente. Cuando hay una presión mental, nuestro cuerpo también se ve afectado. Hay problemas económicos, pero eso afecta a nuestra mente y nuestra mente afecta a nuestro cuerpo. Pero eso no es caminar en fe, eso es caminar en lo natural. Eso es caminar, como decía el día de ayer a los estudiantes, como huérfanos, como si no tuviéramos un padre, como que si estamos abandonados, como que estamos solos. Así que necesitamos entender qué es lo que significa esta frase. Esta y otras más que hay en la Biblia. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo hable de gloriarse en las tribulaciones? Como que significa también jactarse de que está en medio de problemas. ¿Quién se va a jactar de que está en problemas? ¿Quién se va a sentir contento de que está rodeado de problemas? Ahora, en la Biblia encontramos varias frases que suenan así contradictorias, absurdas, como que no tienen sentido. Otra de ellas sería aquella que el apóstol Pablo escribe en una de las cartas a los Corintios, cuando él dice que él está como moribundo, pero dando vida. ¿Y cómo puede alguien que se está muriendo estar dando vida? Suena contradictorio. Y hay que entender el lenguaje espiritual, hay que entender la posición espiritual desde la cual se están haciendo estas declaraciones. Otra más sería una que está escrita en el libro de Apocalipsis, donde habla acerca de aquellos que van a morir en la gran tribulación, pero dice, mas ellos le han vencido por medio del testimonio y de la sangre del Cordero. Pero luego que dice que le han vencido, está hablando de la bestia, el sistema satánico que se establecerá sobre la tierra, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Y cómo puede vencer a alguien a quien matan? A quien asesinan. ¿Cómo puede alguien que termina muerto ser victorioso? ¿Cómo puede alguien que está muriéndose dar vida? ¿Cómo puede alguien que esté en problemas gloriarse? Suena absurdo para la mente natural, pero es posible a través de una actitud de fe. Pero esa actitud de fe no es simplemente voy a actuar como que si no pasa nada, sino que más bien está fundamentada en lo que yo sé que va a suceder, en lo que yo estoy esperando que suceda. Por eso el apóstol Pablo en el texto que leíamos menciona que ellos pueden gloriarse y nosotros también,
mientras esperamos la manifestación de la gloria de Dios. Entonces podemos vivir en un ambiente, en un mundo, en una sociedad llena de problemas, llena de dificultades, llena de limitaciones, pero con gozo porque estamos esperando la manifestación del reino. Con gozo porque estamos esperando la liberación de nuestros cuerpos mortales. Con gozo porque sabemos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que aunque en el mundo las cosas se pongan peor, nosotros tenemos esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero hermano, todo comienza con recapacitar en cuanto al entendimiento, a la información de lo natural, la información de lo espiritual, y entonces reaccionar. Pero eso le corresponde a usted. Yo no puedo hacerlo reaccionar. Yo no puedo hacerlo tomar decisiones, pero puedo guiarlo, puedo orientarlo y tratar de mostrarle qué es lo que usted debería de hacer, porque eso es lo que hace un pastor. Un pastor lo que hace es guiar. Así que yo voy a tratar de guiarlo a que esta mañana tome la decisión de gloriarse en medio de las tribulaciones, de que tome la decisión de vivir por fe. No es una actitud absurda, sino que más bien es una actitud fundamentada en los principios espirituales que le permiten a usted vivir de una manera diferente. Si usted no fuera un hijo de Dios, está bien que esté triste, está bien que esté desesperado, está bien que esté abatido, pero si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que reaccionar y esa es su responsabilidad. El apóstol Pablo, entendiendo los conflictos que habían venido sobre su vida y usándolos como un ejemplo para animar a los creyentes, él dice: perseguido pero no desamparado, derribado pero no destruido. Entonces uno puede estar en problemas, pero uno puede tener una actitud de victoria. ¿Y sabe usted que con la actitud de victoria se comienzan a cambiar las circunstancias? Porque a través de la actitud de victoria, que depende de la fe en Dios y en sus palabras y en sus promesas, nos conectamos con Él y podemos recibir lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Es muy importante entender esto. No se trata de ser optimista. El mundo puede ser optimista. Y hay mucha gente en el mundo que sin conocer la Biblia, sin conocer promesas de Dios, son optimistas. Pero eso se queda abajo comparado con la vida de fe. Porque la vida de fe es una mentalidad de victoria. Soy más que vencedor en Cristo. Ante la tribulación, la angustia, persecución, peligro, cuchillo, soy más que vencedor. Hay una gran diferencia, hermano. Aunque es triste enfocarnos también en que hay algunos creyentes que, conociendo la palabra, teniendo promesas, habiendo sido adoptados y perdonados, si lo colocamos a la par de un no creyente que es optimista, tal parece que el no creyente optimista está disfrutando la vida y el creyente que no está caminando en fe no la está disfrutando. Amén, ¿me está entendiendo? Es lo mismo como la alegría. En el mundo usted puede encontrar razones para alegrarse, pero el gozo solamente proviene de Dios. Y la alegría que producen los placeres, los deleites, las drogas, el sexo, la comida, los bienes y todas las cosas que podamos disfrutar en el mundo, eso primero es pasajero, es temporal y es bajo comparado con el gozo de la salvación, comparado con el gozo de ser perdonado, de ser un hijo de Dios. Hay una gran diferencia entonces entre la alegría y el gozo de Dios. Y hay una gran diferencia entre ser optimista y vivir por fe. Pero para aquellos creyentes que andan arrastrando los pies, me conformaría con que comenzaran a ser optimistas. Habiendo dicho eso, vamos a la palabra de Dios. Habacuc, capítulo 3, verso 17. Habacuc capítulo 3, verso 17, 18 y 19 es todo el mensaje de esta mañana.
Actitud de victoria en medio del fracaso. Actitud de victoria en medio del fracaso. Verso 17. El profeta Habacuc escribió lo siguiente ya para terminar su libro muy corto. Y describe esta declaración en términos radicales, en términos extremos. Aplíquelos, abra su corazón para que Dios pueda obrar en su vida y aplíquelo a su vida y a sus circunstancias actuales. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Gloria a Dios. El mensaje de esta mañana entonces es actitud de victoria en medio del fracaso. Y yo creo que no hay mejor pasaje que este del profeta Habacuc por la forma en que ha sido escrita de una manera extrema, de una manera radical, de una condición de fracaso, de una condición de calamidad. Prácticamente que el verso 17 describe calamidad en lo natural. Luego el verso 18 nos muestra la determinación del hombre de Dios, de la mujer de Dios, de alegrarse en Dios a pesar de la calamidad. Y luego el verso 19 nos muestra el carácter mostrado bajo presión porque se han tenido experiencias espirituales. Y aquí es, hermano, donde tenemos que edificar nuestra vida. Necesitamos experiencias espirituales. Necesitamos conocer a Dios para poder estar firmes en nuestra vida. Yo creo que el creyente que cae, el creyente que retrocede, es porque no llega al punto de experimentar la realidad de la presencia de Dios, la realidad de las promesas de Dios. Yo creo que esto es clave para poder continuar en nuestra vida de fe. Porque Dios no nos ha pedido, hermanos, que le creamos, que le sigamos sin mostrar evidencias de su presencia, sin mostrar evidencias de la realidad, de la fidelidad de su palabra. No, Dios nos pide que le creamos sobre ciertos hechos, como la crucifixión, como el retorno de Cristo, sobre ciertos hechos que están fuera de nuestro alcance. Pero en el camino, Dios se va mostrando, confirmando su palabra, confirmando su presencia, confirmando sus promesas. Y en la medida que nosotros experimentamos la realidad de la presencia de Dios, podemos estar más determinados a seguir adelante y a no volver atrás. En otras palabras, mis hermanos, todos necesitamos llegar al punto experimental de la palabra. Y no solamente quedarnos a nivel de la mente, a nivel del conocimiento, sino que tenemos que llegar al nivel de probar que la palabra es buena, que la palabra es verdad. Dice la Biblia, gustad y ved que bueno es Jehová. ¿Cuántos ya probaron que Dios es bueno? ¿Cuántos han probado que la palabra es verdad? Que se cumple la palabra. En la medida que uno experimenta la realidad de la presencia de Dios y la verdad de su palabra, uno se afirma. Y en medio de las circunstancias y de los problemas y del ambiente negativo, uno puede seguir adelante. Ahora, el profeta nos está hablando entonces desde ese punto de vida, desde ese punto de vista, de una experiencia personal. Él recibe la palabra de Dios. Él tiene una visión sobre la gloria de Dios. En el pasaje anterior, en los pasajes anteriores, él describe la manifestación de la gloria de Dios. Y él dice que el resplandor fue como la luz, que rayos brillantes salían de sus manos y que ahí estaba escondido su poder. Él habla de una experiencia donde vio a Dios manifestarse. Él sabe de la realidad de Dios. Entonces él expresa esta descripción de este ambiente
que podíamos resumirlo como una descripción de ambiente de calamidad en lo natural. Y ese ambiente de calamidad realmente está escrito de una manera extrema, como lo he mencionado, porque está citando un montón de elementos. Menciona que no haya flores en la higuera, o sea, no van a haber higos. Que no haya frutos en la vid, no habrá vino, no habrán uvas. De que falte el producto del olivo, no va a haber aceite. Luego habla de que si los labrados no produzcan alimento, el trigo, la cebada y todo lo que normalmente se plantara en los campos, pero luego se va con los animales, que las ovejas sean quitadas de la majada y que no haya vacas en los corrales. Esto nos habla bajo el enfoque de una economía basada en la agricultura y en la ganadería, que era el ambiente en el cual vivían los israelitas. Entonces Habacuc escribe bajo una condición extrema de que aunque esa fuera la experiencia de que toda la cosecha se arruinó, no hay posibilidades de obtener ganancias, de obtener alimentos, aunque se hayan robado las ovejas y aunque no hayan vacas y por lo tanto no haya una condición económica estable, sino que solo hay miseria, necesidad, problemas en el presente. Y mirando hacia el futuro, un futuro negativo. Porque si el presente está mal, el futuro también. Si no hay vacas, si no hay ovejas, si no hay fruto, si no hay higos, si no hay uvas, si no hay olivas, si no hay nada en el presente, entonces no hay una base económica para poder considerar que el futuro va a estar mejor. Así que el profeta está hablando bajo este ambiente, bajo este enfoque radical, extremo, que tendría que aplicarlo en su vida. Sin trabajo, endeudado, enfermo, sin casa, sin comida, sin familia, sin apoyo, sin respaldo de nadie. ¿Y todavía será posible alegrarse en Dios? Sí, pero solamente para la gente de fe. No para los que caminan con una mente natural. Porque Dios es poderoso para levantar del polvo al pobre. Dios es poderoso para dar vida a los muertos. Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias en un instante. Pero Dios no lo hace por las lágrimas. Dios no lo hace por la miseria o por la condición o por el sufrimiento de las personas. Dios obra por fe. Su misericordia está reservada para los que esperan en Él. Su misericordia está reservada para los que confían en Él. Y por eso es que hay que entender que en el mundo, aparte de que nosotros generamos nuestros problemas con nuestro pecado y nuestras decisiones, por eso es que hay que entender que en el mundo hay tanto sufrimiento, tanto padecimiento, y Dios no hace nada. Y los inconversos con una mente natural dicen: ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? Porque las personas con su pecado provocan la pobreza, provocan la enfermedad, provocan la miseria, provocan sus problemas. La paga del pecado es muerte. Pero luego, ¿por qué Dios no hace nada? Porque Dios está esperando que la gente se levante en fe. Dios no es movido por las lágrimas, Dios se mueve en respuesta a una conducta de fe. Dios no se mueve por la necesidad. Dios se mueve cuando la gente se levanta en fe. Pero la fe va a ser un estilo de vida en la vida de aquellos que conocen la voluntad de Dios y la obra de Dios. Y por eso es que el diablo está tan interesado en que usted no valore la palabra. Porque él sabe que si él le roba a usted la atención, le roba la palabra, le roba la semilla de fe. La palabra es semilla que produce fe. Cuando la palabra cae en el corazón correcto, lo que hace es producir fe. Y esto levanta su vida. Eso le permite a usted enfocarse de una manera diferente. Entonces el diablo viene para robar la semilla. Está escrito en la parábola del sembrador. Viene el malo y siembra también cizaña en medio del campo de trigo. El enemigo está interesado en que usted viva en ignorancia, que usted no valore la palabra. Por eso algunos no traen Biblia porque no aman su Biblia.
No les interesa la palabra de Dios como que si fuera cualquier libro. Usted necesita tener Biblia mientras está en la iglesia. Usted necesita leer la palabra. La palabra va a producir vida en usted. La palabra va a darle esperanza, va a darle orientación. La palabra puede compararse con una lámpara, pero también puede compararse con una brújula. Pero también la palabra es medicina para nuestros huesos. La palabra produce vida. Pero el cristiano mediocre, el cristiano hacia media, no le importa la palabra. Y el enemigo está logrando mantenerlo en una condición donde usted no está siendo edificado, donde usted no está realmente disfrutando de poder leer la palabra y de que penetre a su espíritu y de poder recordar después esa palabra cuando usted toma notas, cuando usted conecta textos en la Biblia, cuando usted subraya, cuando usted mancha su Biblia y al abrirla usted puede llegar a promesas, usted puede llegar a escrituras que van a impactar su vida. Es importante entender, hermanos, que aunque vivamos en un mundo lleno de tecnología, eso no va a sustituir su Biblia. No es lo mismo. Entonces es importante, pero mucho más allá que simplemente detenernos en el artículo, el elemento, la Biblia, el libro, detenernos en la importancia de amar la palabra de Dios. Porque alguien también puede tener colección de Biblias, pero no las lee. Alguien puede andar su Biblia para abajo, para arriba y para abajo, pero solo anda de adorno, solo anda cargando. O sea, caemos también en el otro extremo, ¿verdad? De que alguien ande su Biblia y bien bíblico el hermano, ¿verdad? No suelta la Biblia. Pues sí, pues no la lee. Entonces que les caiga a los dos, a los que andan Biblia y no la leen y a los que no andan. Porque comencé a ver algunos así un poco molestos ya conmigo. Ya me emparejé. Ok. Ahora el asunto entonces es entender que el profeta está describiendo un ambiente de calamidad extremo en lo natural. Y usted tiene que aprender a aplicarlo en su propia vida si ese fuera el caso. Si usted está en problemado, si usted está en dificultades económicas y a esto le suma cuestiones de enfermedad y a esto le suma cuestiones relacionadas con la casa, con la familia, a veces como que se junta una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y la condición de muchas personas es de grandes padecimientos. Pero bíblicamente podemos hacer una separación. Así como el apóstol Pablo habla de cuando se muere alguien y dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Podemos hacer una separación bíblica. ¿Cuántos aquí tienen esperanza de vida eterna? Si se nos muere un pariente en Cristo, tenemos esperanza de verlo en la gloria. Pero si se nos muere un pariente sin Cristo, no hay esperanza. Ahora, la gente sin Cristo no tiene esperanza absoluta. Y Pablo separa entonces a los que tienen esperanza de los que no tienen. Y la Biblia también separa a los que tienen fe de los que no tienen fe. La Biblia separa a los que tienen obras de los que no tienen obras. Y aquí es donde el mundo realmente va siendo separado entre aquellos que tienen una mente natural y una mente espiritual. Podemos tener dos personas en la misma condición: deudas, enfermedad y problemas familiares. Pero el que tiene fe va a salir adelante porque tiene toda la provisión de Dios para ser un vencedor. No significa que no van a haber problemas, ¿no? Jesús nunca prometió que no iban a haber problemas. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con esa campaña, ¿verdad? Jesucristo, la solución a todos sus problemas. Yo mejor le pondría la campaña: Jesucristo, la solución a tus pecados, a la enfermedad, a la condenación eterna y el inicio de otros problemas. Porque hay ciertos problemas por decidir seguir a Cristo. Dice la palabra que los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Habrán obstáculos, habrá oposición por causa de querer vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que tenemos que saber que Jesús nunca ofreció que no iban a haber problemas. Al contrario, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Mire, hermano, qué liderazgo el del Señor Jesucristo, que en una ocasión usted lo puede buscar en la Biblia, dando un mensaje motivacional
le dice a los oyentes, miren, le dice, a algunos de ustedes los van a meter en la cárcel, dando un mensaje motivacional para el liderazgo. A otros los van a matar. Imagínense el mensaje del Señor Jesucristo. Y uno no logra despertar a una iglesia ni a que digan amén cuando se dicen buenas cosas de Dios. Quizás está mal el enfoque, ¿verdad? Quizás hay que hablarle, a ustedes los van a restregar, el próximo año vieran lo que les viene, ya van a ver, van a sufrir por causa del Señor. Quizás por ahí que dice, ¿verdad? Voy a tener que examinar este asunto. Pero veamos que Jesús nunca prometió estar libre de problemas. Jesús habló de aflicciones, Jesús habló de persecución, Él habló de obstáculos, de necesidades, pero Él habló acerca de poder estar confiados y Él habla acerca de poder alcanzar la victoria. Ahora, ese mismo sentido es el que el profeta Habacuc tiene en su escrito, porque Habacuc no está escribiendo aquí otra cosa que no sea lo que él tiene la convicción personal de hacer. Y por eso él describe lo que podría ser para él el peor panorama. Que no haya vaca, ganado, que no haya nada de cosecha, pero aún en medio de ese ambiente de necesidad, de pobreza, de calamidad, él se va a alegrar en Dios. Para usted podría ser, se le arruinó la maquinaria, se la decomisaron, le robaron, se fueron los clientes con alguien más, se metieron los ladrones y le robaron todo. Para usted puede tener una diferente forma de aplicarse, pero de cualquier manera el punto es tener la capacidad de que en medio de la calamidad poder alegrarse en Dios. Es una actitud de fe y es una actitud de victoria que nos prepara para levantarnos. Mire, es importante entender esta clave, es como un secreto. Depende de cómo usted maneje sus problemas, su problema se va a hacer más grande o se va a cortar. Depende de la actitud que usted tiene. Por ejemplo, la Biblia dice que hay personas que por el ánimo, por el carácter interior, soportan la enfermedad. Y en esto como que las mujeres tienen 10, ¿verdad? Porque las mujeres pueden estar con situaciones personales de salud, pero siempre esforzándose, siempre cumpliendo con sus tareas, siempre saliendo adelante. Y que una mujer realmente se detenga es porque de veras está grave el asunto. Al menos esa es la regla, ¿verdad? Si alguien está pensando en la excepción, ya lo dejamos claro. Pero el hombre no. Es que me siento cansado. Es que me siento calientito. Es que yo siento que ya me va a dar. Y cuando siente que comienza, ya baja las revoluciones, ya se va calmando y ya va quedando quieto. Entonces la Biblia nos habla acerca de que el carácter, la disposición interior soporta la enfermedad. Pero hay quienes que comienzan a visualizar la enfermedad y ya se sienten mal y hasta proyectan cuántos días de vacación se van a agarrar. ¿Cuántos días le dieron de descanso? Se proyecta unos 5 días, unos 7 días. Y se va al seguro con esa expectativa, ¿verdad? Ojalá que me dieran 3 días por lo menos, ojalá, bien lleno de fe. Con 3 que me den yo me conformo. Y no le dan nada. Se regresa frustrado. Entonces esa actitud hace que las personas, y estaba poniendo como ejemplo a las mujeres, hace que las mujeres se recuperen más rápido. Menosprecian la enfermedad, siguen adelante. Y aquel que se queda contemplando su dolencia, la hace más larga. Comenzó, ¿verdad?, a bajar así, ay. Llega al punto donde sí tiene razones para estar mal, pero después en la recuperación, para arriba, ay. Y ya salió. Entonces, espiritualmente yo quiero que entienda esto, hermano, es lo más importante, lo más importante. Usted puede tener problemas ahora, pero la actitud que usted tenga con respecto a ese problema determina que su problema se haga más largo o que sea más corto. ¿Cómo, pastor? Es simple. Si su actitud es una actitud de fe, usted se conecta con el Dios de los cielos. Y a partir de ahí, Dios va a comenzar a moverse a favor suyo. Pero si su actitud es de incredulidad, de lástima, de llanto, de lamento, si su actitud es de derrota,
si su actitud es de mirar el fracaso, si su actitud es de temor, Dios no va a orar. Y el problema, su desierto, se va a hacer más grande. Vea la importancia, hermano, de aplicar de una manera práctica y concreta que su actitud determina el que las cosas se terminen o que las cosas se hagan más grandes. Es un secreto espiritual que encontramos en la Biblia, en la vida de muchas personas. Así que la guianza de esta mañana podría enfocarse o resumirse en esto. Hermanos, en medio de los problemas y las adversidades, la clave para enfocarnos hacia la victoria es tener una actitud de victoria. Puede parecer redundante, pero el asunto es que está conectado. Para que usted sea un vencedor, usted tiene que tener actitud de vencedor. Piensa en los deportistas. La gente va, no, estamos, cuando habla la selecta, ¿verdad? No, vamos con todo, ¿verdad? Estamos animados, no, pues sí, el profe nos ha dado las instrucciones, ¿verdad? Y vamos, pues sí, le vamos a poner alma y corazón y vamos a sudar con todo. Y pues regresan todos arrastrados, ¿verdad? Imagínense que aún con actitud así de victoria todavía puede ser derrotado. Y ahora si fueran, no, pues sí, si aquí, pues sí, usted sabe que aquí nunca me vio nada bueno, ¿verdad? Pues sí, a ver si no, pues sí, porque a saber, quién sabe, porque enanos, mire, ve, y aquellos bien grandotes, y tortugas, y aquellos bien veloces, y no, pues aquí hay, vamos a ir a ver qué hacemos, ¿verdad? Yo creo que por gusto no están pagando el pasaje, ¿no? ¿Usted cree que van a ir a hacer aunque sea un gol esa gente? No, ¿verdad? Entonces lo mismo en lo natural, si ni hay trabajo, ¿y para qué? Ya se derrotó y no ha ido a buscar. Si a mí ya no me dan porque estoy muy viejo, en algún lado necesitan un viejo. Le aseguro, con que hasta muertos necesita el infierno. Hoy sí, me inspiré, ¿verdad? Es importante entender, hermanos, que el ser humano es derrotado antes de ir a la batalla. Saúl ya estaba derrotado, Israel ya estaba derrotado frente a Goliat, pero David no. Y esto es una clave espiritual para la victoria. Tener actitud de victoria. Y aunque se caiga, se vuelve a levantar. Y aunque se vuelva a caer, se vuelve a levantar. Porque usted ha determinado seguir confiando en el Dios de los cielos. Pero ha determinado obedecer al Dios de los cielos. No es un asunto absurdo, hermano. No es solamente una actitud así en el aire. No es una actitud apoyada en la vanidad, no. Es una actitud apoyada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la obra de Dios, en el entendimiento de la voluntad de Dios. Y cuando yo conozco la voluntad de Dios, puedo estar rodeado de problemas, pero como conozco la voluntad, me voy a enfocar en que Dios se va a manifestar en mi vida. Entonces vemos que el primer verso lo que hace es establecer, describe calamidad en lo natural. Aplíquelo en su vida, aplíquelo en sus necesidades. Hay gente que no tiene lo suficiente para comer, pero hay otros que están endeudados. Hay otros que no solamente están endeudados, tienen las cosas que tienen que ya no son de ellos. Ya están a punto de ser hipotecadas, a punto de ser tomadas por el banco. Hay quienes, aparte de que no tienen en lo natural lo básico, están enfermos. Hay quienes que aparte de que no tienen lo necesario, están enfermos, tienen parientes que están enfermos. O sea, la situación y el escenario puede ser bien grave. Hay quienes, a pesar de que no tienen trabajo, finanzas, y están enfermos, están incapacitados. Tienen discapacidad física. Y el problema es que nosotros nos enfocamos en la desgracia que me rodea, pero es bien raro que nos enfoquemos en las habilidades o recursos que tenemos. Es como cuando la viuda del profeta llega donde el profeta y le dice: mira, se murió tu siervo. ¿Y qué tienes?, le dice el profeta. Yo no tengo nada, le dice. Entonces el profeta le dice que solo tiene un poquito de aceite, ¿verdad? Y el profeta le dice que busque vasijas, no pocas. Ahora, el principio espiritual ahí es: Dios puede hacer grandes cosas con pequeñas cosas. Pero ¿para quiénes? Para los que buscan a Dios. La mujer supo dónde buscar. La mujer buscó al hombre de Dios.
La mujer buscó el canal de la bendición y la mujer obedeció la palabra. Y el milagro se manifestó. ¿Necesita un milagro en su vida? Dios es experto. De hecho, hermanos, hay que entender esto. Para Dios, lo sobrenatural es natural. Nosotros somos los que tenemos el problema con los milagros, porque nos cuesta recibir uno, porque no los entendemos, porque nos consideramos indignos, porque no sabemos si realmente Dios quiere hacerlo. Pero para Dios, eso es lo normal, hacer cosas sobrenaturales. Y con que lo ha hecho a favor de personas que no eran parte de su pueblo. ¿Sabe? Yo aprendí que la voluntad de Dios era sanidad. Cuando un día en un seminario en Guatemala, una de tantas enseñanzas que hemos recibido, el maestro explicó esto. Dijo, cuando Pedro, porque se cree que fue Pedro el que sacó la espada, le cortó la oreja a Malco, que venía en contra del Señor. El Señor lo reprende, le dice, mete tu espada porque que espada mata, espada muere. Dice que el Señor sanó al que venía en contra de él. Y cuando yo escuché esa enseñanza, el Señor sanó a aquel que venía para prenderlo. ¿Y cómo no va a sanar a sus hijos? Pero no es por lástima, no es por el llanto, sino que es por la actitud de fe que Dios se va a manifestar. Es lo mismo en la necesidad, es lo mismo en los problemas, en el peligro. Dios va a obrar, Dios se va a manifestar, pero todo comienza con una actitud de fe. La actitud de fe es la victoria y nos va a llevar a experimentar la victoria. Entonces vemos aquí al salmista, al profeta, perdón, en el verso 18 diciendo que a pesar de esa descripción de calamidad en lo natural, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo que está diciendo es que él va a tener la determinación de alegrarse. Y entonces aquí entra algo que a mí me preocupa. Si usted no se alegra cuando está sano, ¿cómo se va a alegrar cuando está enfermo? ¿Hay alguien aquí esta mañana? Si usted no se alegra cuando está consciente, usted se despierta y usted sabe quién es usted. Y usted tiene la facultad de respirar y movilizarse y ser productivo. Disfrutar de la vida, su familia, disfrutar de las bendiciones de Dios. Y si a pesar de que tiene eso, no se alegra en Dios, ¿cómo se va a alegrar cuando no tenga eso? Porque hermano, uno puede considerar la vejez, cuando ya se llega a esa edad donde los ancianos dan unos pasos como de 10 centímetros. Qué terrible, ¿verdad? Pero mientras usted no siente la dificultad de dar pasos y de tener que bajarse una grada así, no anda gozoso, bendiciendo al Señor, alabando a Dios con alegría. No. Entonces, si usted no se alegra cuando usted ha comido, cuando usted ha dormido bien, cuando usted está sano, no tiene migraña, no tiene cáncer, si usted no se alegra cuando usted no está en el hospital, ¿cómo se va a alegrar cuando esté en el hospital? ¿Cómo se va a alegrar cuando esté endeudado, arruinado, afligido? Es un principio que yo he tratado de mostrarle con la vida de Job, porque Job pudo adorar a Dios cuando estaba en la peor etapa de su vida. Pero él había adorado a Dios cuando todo estaba bien en su vida. Y por causa de su actitud de fe y de victoria, él pudo ser restaurado y experimentar el poder de Dios en su vida. Porque él fue sanado instantáneamente. En el momento que Dios decidió quitar la enfermedad, Dios lo sanó. No es que viene un gran proceso de recuperación, no. Dios lo sanó. Y Dios restauró las riquezas de Job. Y Dios le dio hijas más bonitas que las que tenía antes, según la Biblia. Porque Dios es experto en la restauración. ¿Hay alguien aquí que necesita ser restaurado? La clave es actitud de victoria. Porque no está apoyado en sus fuerzas, su capacidad, sus decisiones, su sabiduría, sino en Dios y en su poder, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Así que vemos aquí al profeta que él está determinado. Pero ¿y cómo se puede uno alegrar en un Dios
que no ha impedido la desgracia. Es que yo no entiendo por qué Dios permite esto. Es que yo no sé por qué a mí. ¿Cómo alguien puede alegrarse en un Dios que no ha impedido la desgracia? Es fácil cuando usted entiende esto. En el mismo verso dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué me voy a gozar? Porque tengo un Dios que me va a salvar. Estoy en la aflicción, estoy en el problema, pero tengo Salvador. No estoy solo. Tengo un Salvador. Entonces voy a gozarme en el Dios de mi salvación en medio de la aflicción. Pero eso demanda una mente renovada. No estoy mirando la aflicción, no estoy creyendo que la aflicción va a durar para siempre, no estoy sintiéndome solo, abandonado, no, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Voy a alegrarme, me voy a regocijar, me voy a anticipar para celebrar la victoria. Vemos entonces acá que la determinación de alegrarse en Dios básicamente revela una actitud de confianza. Es una actitud de fe. Ahora, de una manera básica, de una manera simple, mire, hay razones por las cuales usted puede alegrarse cuando esté en problemas. Número uno, saber que todo es temporal. Sepa eso, sus problemas son temporales. Y entonces recapacite, reaccione. Sí, este año estuvo mal, pero el otro año vamos a levantarnos en el poder de Dios, en el nombre del Señor, en obediencia a la palabra, en fidelidad, en compromiso con Dios, y vamos a ver el respaldo de Dios en nuestra vida. Uno puede considerar de que habrá un cambio porque todo es temporal. Está escrito, es un principio que gobierna nuestra vida en la tierra. Todo es pasajero. Así que siempre recuerde eso, hermano. Todo es pasajero. Sus problemas van a pasar porque son temporales. Segundo, ¿por qué alegrarse en Dios? Porque usted conoce las promesas. Ahora, si no conoce las promesas, siga triste. Siga desesperado. Porque usted está en el desconocimiento del propósito de Dios para su vida. Pero si usted conoce las promesas, es como que alguien esté pasando una situación de necesidad económica, pero tiene un familiar que ya le hizo una promesa y tiene la experiencia de que le ha cumplido y por lo tanto puede confiar en él, y le ha dicho, antes de que sea 24 de diciembre, te va a llegar. Entonces, ahorita está con los últimos macarrones. Ahorita está ya sacando la última sardina, pero está con gozo. Antes de Navidad, me dijo él. Me ha dicho que antes del 24. Y ahí adentro rugiendo, pero antes del 24. La bendición viene. Me viene aquello. Entonces la gente puede alegrarse sobre la base de la promesa de alguien. Cuanto más sobre la base de las promesas de Dios, hermano, que ha dicho, yo nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabe? Este es el problema entonces, que nosotros, como parte de ese desamor por la palabra, esa indiferencia por la palabra, ni siquiera a nivel personal tenemos una lista de las promesas de Dios. Y entonces no sabemos qué promesa se aplica a mi situación actual. Si fuéramos diligentes, hermano, tuviéramos estudios personales. ¿Por qué la iglesia se ha acostumbrado a tener un pastor para predicarle y que sea lo único que come? Cuando todo creyente debería de ocuparse de la lectura. Cuando todo creyente debería de meditar en la palabra. Cuando todo creyente debería estar alimentando a los no creyentes. Porque caemos en la comodidad. Y en el colmo de un cristianismo así tibio, muchos creyentes, la porción de Biblia que tienen durante toda la semana es la única que escuchan en la iglesia. Pero Jesús dijo que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cada día usted necesita la palabra. Pero esa es una devoción personal, agarrar la Biblia y leerla. Es una decisión personal. Es el reconocer una necesidad y el disfrutar, el tener el deleite de encontrar promesas en la palabra de Dios, hermano.
Y cuando usted conoce las promesas, usted tiene problemas y dificultades, pero como tiene promesas, eso le permite tener la actitud de victoria. Así que ¿por qué alegrarnos en medio de los problemas? Uno, porque sabemos que es temporal. Dos, porque conocemos las promesas de Dios. Y entonces al conocer las promesas de Dios, yo me levanto en fe, sabiendo que Dios va a apoyarme, Dios va a ayudarme. Y voy a alegrarme como una actitud de fe, anticipándome a la victoria. Ahora el tercer versículo, el verso 19, dice: Jehová, el Señor es mi fortaleza. Y aquí se nos muestra el carácter bajo presión. Hay mucha gente que están en trabajos estresantes. Y desde hace algunos años atrás se hizo normal que cuando se anuncia un trabajo, se pone como parte del perfil del candidato acostumbrado a trabajar bajo presión. Ya sabe que lo van a apretar, que le van a exigir, lo van a presionar. Ahora el asunto es que cuando vemos esto en lo natural, la presión, hermano, produce un estrés, el estrés produce enfermedad, la enfermedad trae un montón de consecuencias más que afectan a la familia, afectan a la economía, si alguien se enferma, una serie de cosas que causan sufrimiento, un efecto dominó, muchas cosas se ven afectadas por causa del estrés. Pero lo que podemos entender según lo que está escribiendo el profeta aquí es que un creyente, cuando está bajo presión, tiene que aprender a reaccionar en fe, sabiendo que dentro de él vive alguien más grande que el que está en el mundo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Pero algunos como que tienen al niño Dios, ¿verdad? No tienen al poderoso de Israel, no tienen al todopoderoso, sino que hablan de esta manera: si aquí solo yo, hermano, solo Dios conmigo, hermano, viera que aquí, triste la historia. Y eso de que solo Dios conmigo, hermano, suena como que sea un santito, ¿verdad? Como que sea así, una divinidad chiquitita, insignificante, que no tiene la capacidad de poder bendecirle, levantarle, protegerle. Pero cuando llegamos al entendimiento, y es un asunto de carácter a través de la experiencia, cuando llegamos al entendimiento, Dios está de mi lado. Ya no es un verso más en la Biblia, porque podemos citarlo de esa manera: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está escrito. El apóstol Pablo lo da como parte de la receta para la victoria, pero es una realidad en su corazón. Es una realidad en su espíritu, que usted sabe que Dios está con usted, por usted, a favor de usted, o solo es un texto más. Ahí es donde está la diferencia. Uno puede conocer Biblia, pero otra cosa es vivir la Biblia. Uno puede conocer lo que dice la palabra de Dios, pero otra cosa es hacer la palabra y apropiarnos de lo que la palabra dice. Y ese texto está diciendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y al final nos coloca en una posición donde lo que está diciendo es: no hay posibilidad de ser derrotado. Pero como nos bajamos al nivel natural y continuamos viendo la tempestad al igual que Pedro, y Dios nos entiende en cuanto a esto, hermano. Pedro caminó por fe, pero se hundió cuando comenzó a dudar. Y está escrito para que nosotros aprendamos. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir caminando en fe. Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando la tormenta continuó y los vientos, y me imagino que las olas se levantaban, él tuvo temor y literalmente la Biblia dice: comenzó a hundirse. Entonces esto nos muestra el principio: caminamos por fe, avanzamos por fe, continuamos por fe. La tormenta va a continuar hasta que, en base a la persistencia de fe, alcancemos la salvación, obtengamos la victoria. Pero hay una actitud interior. Y yo creo que esa actitud interior depende del carácter que se ha formado a través del caminamos por fe, avanzamos por fe, continuamos por fe. La tormenta va a continuar hasta que, en base a la persistencia de fe, alcancemos la salvación, obtengamos la victoria.
Pero hay una actitud interior. Y yo creo que esa actitud interior depende del carácter que se ha formado a través de la experiencia. Y por eso yo quiero retarlo. Quiero retarlo a que busque experiencias en Dios. Las experiencias de la palabra de Dios. No tenemos que andar buscando experiencias emocionales. No, eso es un gran error. Gente que anda queriendo experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Gente que maneja esos términos. Sienta, hermano, sienta la presencia, sienta. ¿Y cómo yo le voy a decir a usted que sienta? Si eso no es un asunto de que depende de mí. Sienta a Dios, hermano. No, pero estoy hablando de buscar las experiencias de la palabra. Ver el cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho. Por eso yo quiero retarlo. Quiero retarlo a que busque experiencias en Dios. Las experiencias de la palabra de Dios. No tenemos que andar buscando experiencias emocionales. No, eso es un gran error. Gente que anda queriendo experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Gente que maneja esos términos. Sienta, hermano, sienta la presencia, sienta. ¿Y cómo yo le voy a decir a usted que sienta? Si eso no es un asunto de que depende de mí. Sienta a Dios, hermano. No, pero estoy hablando de buscar las experiencias de la palabra. Ver el cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho en la palabra de Dios. Eso sí es algo que todos nosotros podemos buscar continuamente, porque esto va a formar un carácter. Ese carácter que se muestra aquí cuando el profeta dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. Significa que él ya experimentó que Dios es su fortaleza. Y hay un detalle muy importante, fíjese, porque una cosa es que usted entienda que Dios es el que le da las fuerzas, pero otra cosa es que Dios sea su fortaleza. Usted encuentra en él, y Pablo dice esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ya encontró que Dios es su fortaleza desde su interior. Hay una separación. Dios puede darle fuerzas al que no tiene ningunas. De hecho, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero oiga la diferencia entre proclamar: Jehová es la fortaleza de mi vida. No solo el que me da la fuerza, sino Él es la fortaleza. Él es la fuente de poder. Él es la fuente de vida. ¿Hay alguien entendiéndome esta mañana? Una cosa es que Él dé fuerzas, pero desde afuera, externamente. Otra cosa es que la fuente esté dentro de usted. Él es su fortaleza. Él es quien lo vivifica. Él es quien lo levanta. En un momento usted está caído, derribado, pero en el siguiente segundo usted se levanta, usted reacciona en el nombre del Señor y en el poder del Espíritu Santo. Porque reacciona sobre la base de la realidad de la presencia de Dios en usted. Yo creo que aquí a nosotros también nos hace falta, siguiendo la línea de las experiencias, nos hace falta, hermano, profundizar en el hecho de que según la palabra de Dios somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Nos hace falta profundizar en esa experiencia de ser guiados continuamente por el Espíritu, porque los que son guiados, estos son hijos de Dios. Nos hace falta, hermano, llegar a esa realidad. Cristo vive en mí. No solo un verso más de la Biblia, no solamente una idea para poder acomodar formas de pensar en los creyentes. No, Cristo vive en mí. Tengo el Espíritu Santo, y ese Espíritu es espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y ando arrastrando los pies, y me ando lamentando, y me ando quejando, y digo que no puedo. Se necesita reaccionar sobre la base de la palabra de Dios. Se necesita reaccionar y entender que es una realidad que se puede experimentar. Cristo está en mí. Pero solamente, hermano, con profundizar en la comunión con Dios, en la oración, en la actitud de fe, vamos a llegar a experimentar la realidad de la guianza de Dios, de la manifestación de Dios, de la intervención de Dios a través de esa comunión, que está fuera del ambiente único de leer la letra de la palabra.
y nos lleva a la experiencia, experimentar la consolación, hermano. ¿Acaso Jesús no llamó al Espíritu Santo el otro consolador? ¿Qué hace un consolador? Consuela. Pero hay un montón de cristianos desconsolados. Hay un montón de cristianos abatidos, afligidos. Hay un montón de cristianos cargados, llenos de ansiedad. ¿Y el consolador? Pues, no los está consolando porque no están permitiendo la consolación. No están siendo fortalecidos, no están siendo vivificados. No están siendo ministrados porque no están caminando en la actitud de fe sobre la palabra de Dios. Yo veo que el carácter del profeta es mostrado aquí bajo la presión cuando él revela que el Señor es su fortaleza y que él hace los pies como de sierva. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:14, él menciona esa actitud de fe en medio de los problemas y las dificultades. Verso 4 de 2 Corintios 7. Y dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Este Pablo estaba loco, ¿verdad? Este Pablo andaba ya hablando otro lenguaje, vivía en otro mundo, hermano. Imagínese que usted pueda decir esa última frase, hermano. Sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. En otras palabras, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Mirando, pero requete contento porque estoy bien afligido, fíjese. Ando, pero feliz porque estoy arruinado, fíjese. Ando, pero lleno de gozo, hermano, porque estoy endeudado como usted no se imagina. No llega hasta aquí, se pasa ahí arriba. Y ando lleno de alegría, hermano, porque tengo un montón de problemas. Loco, ¿verdad? Por eso yo quiero retarlo. Quiero retarlo a que busque experiencias en Dios. Las experiencias de la palabra de Dios. No tenemos que andar buscando experiencias emocionales. No, eso es un gran error. Gente que anda queriendo experimentar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Gente que maneja esos términos. Sienta, hermano, sienta la presencia, sienta. ¿Y cómo yo le voy a decir a usted que sienta? Si eso no es un asunto de que depende de mí. Sienta a Dios, hermano. No, pero estoy hablando de buscar las experiencias de la palabra. Ver el cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho en la palabra de Dios. Eso sí es algo que todos nosotros podemos buscar continuamente, porque esto va a formar un carácter. Ese carácter que se muestra aquí cuando el profeta dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. Significa que él ya experimentó que Dios es su fortaleza. Y hay un detalle muy importante, fíjese, porque una cosa es que usted entienda que Dios es el que le da las fuerzas, pero otra cosa es que Dios sea su fortaleza. Usted encuentra en Él, y Pablo dice esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ya encontró que Dios es su fortaleza desde su interior. Hay una separación. Dios puede darle fuerzas al que no tiene ningunas. De hecho, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero oiga la diferencia entre proclamar: Jehová es la fortaleza de mi vida. No solo el que me da la fuerza, sino Él es la fortaleza. Él es la fuente de poder. Él es la fuente de vida. ¿Hay alguien entendiéndome esta mañana? Una cosa es que Él dé fuerzas, pero desde afuera, externamente. Otra cosa es que la fuente esté dentro de usted. Él es su fortaleza. Él es quien lo vivifica. Él es quien lo levanta. En un momento usted está caído, derribado, pero en el siguiente segundo usted se levanta, usted reacciona en el nombre del Señor y en el poder del Espíritu Santo. Porque reacciona sobre la base de la realidad de la presencia de Dios en usted. Yo creo que aquí a nosotros también nos hace falta, siguiendo la línea de las experiencias, nos hace falta, hermano, profundizar en el hecho de que según la palabra de Dios somos templo y morada del Espíritu Santo.
tenemos el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Nos hace falta profundizar en esa experiencia de ser guiados continuamente por el Espíritu. Porque los que son guiados, estos son hijos de Dios. Nos hace falta, hermano, llegar a esa realidad. Cristo vive en mí. No solo un verso más de la Biblia, no solamente una idea para poder acomodar formas de pensar en los creyentes. No, Cristo vive en mí. Tengo el Espíritu Santo. Y ese espíritu es espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y ando arrastrando los pies. Y me ando lamentando y me ando quejando. Y digo que no puedo. Se necesita reaccionar sobre la base de la palabra de Dios. Se necesita reaccionar y entender que es una realidad que se puede experimentar. Cristo está en mí. Pero solamente, hermano, con profundizar en la comunión con Dios, en la oración, en la actitud de fe, vamos a llegar a experimentar la realidad de la guianza de Dios, de la manifestación de Dios, de la intervención de Dios a través de esa comunión, que está fuera del ambiente único de leer la letra de la palabra. Y nos lleva a la experiencia, experimentar la consolación, hermano. ¿Acaso Jesús no llamó al Espíritu Santo el otro consolador? ¿Qué hace un consolador? Consuela. Pero hay un montón de cristianos desconsolados. Hay un montón de cristianos abatidos, afligidos. Hay un montón de cristianos cargados, llenos de ansiedad. ¿Y el consolador? Pues, no los está consolando porque no están permitiendo la consolación. No están siendo fortalecidos, no están siendo vivificados. No están siendo ministrados porque no están caminando en la actitud de fe sobre la palabra de Dios. Yo veo que el carácter del profeta es mostrado aquí bajo la presión cuando él revela que el Señor es su fortaleza y que él hace los pies como de sierva. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:14, él menciona esa actitud de fe en medio de los problemas y las dificultades. Verso 4 de 2 Corintios 7. Y dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Este Pablo estaba loco, ¿verdad? Este Pablo andaba ya hablando otro lenguaje, vivía en otro mundo, hermano. Imagínese que usted pueda decir esa última frase, hermano. Sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. En otras palabras, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Mirando, pero requete contento porque estoy bien afligido, fíjese. Ando, pero feliz porque estoy arruinado, fíjese. Ando, pero lleno de gozo, hermano, porque estoy endeudado como usted no se imagina. No llega hasta aquí, se pasa ahí arriba. Y ando lleno de alegría, hermano, porque tengo un montón de problemas. Loco, ¿verdad? En otras palabras, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Mirando, pero requete contento porque estoy bien afligido, fíjese. Ando, pero feliz porque estoy arruinado, fíjese. Ando, pero lleno de gozo, hermano, porque estoy endeudado como usted no se imagina. No llega hasta aquí, se pasa ahí arriba. Y ando lleno de alegría, hermano, porque tengo un montón de problemas. Loco, ¿verdad? Por eso es que él escribe en otra carta: toledadme un poco de locura, dice él, ¿verdad? Y dice: si estamos locos es para Cristo. A ver. Entonces, vea la forma en que el apóstol habla: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Vemos entonces el carácter del profeta. Vemos al profeta teniendo la misma actitud que tiene el apóstol Pablo. Los dos están hablando de la misma manera. Están hablando de gozarse en medio de los problemas. Están hablando de tener una actitud de fe, de tener una actitud de victoria en medio de las peores adversidades. Habacuc lo describe en la pobreza, en la falta de ganado, en la falta de la cosecha.
Y Pablo, si usted hace el registro, lo enfoca, hermano, en su condición de que como un apóstol, él ha sido perseguido, apedreado, metido en la cárcel, le han pasado un montón de acontecimientos en su vida. Y él todavía tiene la actitud de decir, me gozo en todas mis tribulaciones. Y aquí es donde tenemos que recapacitar cómo alguien puede llegar a esa condición. Porque ha desarrollado un carácter. Y ese es el carácter que nosotros tenemos que desarrollar, hermano. Pero es un carácter que yo no puedo forzarlo a que usted lo desarrolle, sino que usted lo va a desarrollar en la comunión con Dios, en la presencia de Dios, en la meditación de la palabra, en la obediencia a la palabra de Dios. Para que cuando llegue el día malo, usted sabe pararse en la palabra. Cuando llegan las circunstancias, usted sabe cómo enfrentarlas. Usted sabe qué hacer. Porque ya conoce a Dios, conoce las promesas de Dios, conoce la palabra de Dios. Y este es el gran problema con la mayor parte de creyentes. Les llega el día malo y como no están listos, no lo pueden soportar. Este es el gran problema con muchos creyentes, que piensan que pueden provocar la maldición venir sobre su vida a través del pecado, a través de la desobediencia, y luego recibir el favor de Dios, la bendición de Dios, la respuesta de Dios. Cuando leíamos el Salmo 18 ahora, donde David se basa en su obediencia, en su temor, y dice, Jehová me ha premiado conforme a mi integridad. Y él sabe que Dios va a escucharle, porque Dios en su justicia se va a manifestar a favor de él, para librarlo, para bendecirlo, para prosperarlo, porque él está confiando en él y tiene comunión con él. Uno de los grandes errores que podemos cometer como cristianos es vivir lejos de Dios y querer sus bendiciones. Darle la espalda a Dios, ser infieles, ser creyentes tibios, no comprometidos y querer que Dios nos esté bendiciendo. Dios es un Dios de pactos y Dios honra a los que le honran y Dios es fiel a su palabra. La falla siempre va a estar de nuestro lado, nunca va a ser en el lado de Él. Y cuando los problemas vienen o las dificultades nos rodean, el carácter que hayamos desarrollado cuando todo estaba bien va a tener que manifestarse. Nehemías, entendiendo este asunto de gozarse en el Señor como una actitud de fe, en el capítulo 8, verso 10, Nehemías instruye al pueblo a que no se entristezcan. Nehemías capítulo 8, verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí ellos estaban leyendo la palabra de Dios, estaban compungidos por su pecado, arrepentidos, llorando, sintiéndose mal delante de Dios. Pero Nehemías viene y les dice lo que es la clave que estamos examinando esta mañana. El gozo se convierte en una fortaleza en su vida. Cuando usted se goza en las promesas, usted se goza en la esperanza, usted se goza en la expectativa de la gloria de Dios, usted menosprecia lo que le está rodeando. Y usted se levanta espiritualmente a una posición donde se acerca hacia la victoria. Se acerca hacia la bendición en su vida. Pero es algo, hermano, que se tiene que generar en la relación personal, en la comunión con Dios, para poder tener ese carácter. De que así como le dicen a la persona que esté dispuesto a trabajar bajo presión, y cuando le exigen ya sabe y sigue trabajando, sigue produciendo, sigue siendo efectivo, sabe manejar la presión. Esto es lo que tendríamos que traducir en el ambiente espiritual: saber manejar las presiones, hermano, saber manejar los problemas, hermano, los obstáculos, las necesidades, y seguir adelante. Pablo llega a desarrollar tal carácter que él dice: yo de ninguna cosa hago caso con tal de que termine mi carrera. Él llega al punto donde dice: es un asunto irrelevante mi vida, mi comodidad, los bienes, aún familia, porque él no trajo a ninguna hermana como esposa. Y él dice: todo eso a mí no me van a impedir ni me van a apartar de cumplir con el propósito que Dios tiene para mi vida.
no hago caso de las distracciones, no hago caso de los deleites que se presentan, no hago caso del pecado, pero tampoco hago caso de las necesidades, de los problemas, de la cárcel, de ser apedreado, de ser azotado. No hago caso de nada. Lo que yo quiero es terminar mi carrera con gozo. Un carácter, hermano. Ese carácter tenemos que desarrollarlo nosotros. De que usted aprenda a estar parado, firme en medio de la tormenta. Sigue lloviendo, se sigue arreciando, pero usted está firme. Usted no retrocede, usted no se desvía, usted sigue adelante porque usted sabe en quién ha confiado. A usted no lo llaman las luces del mundo, a usted no lo afectan los amigos inconversos que tiene, sino que usted los afecta a ellos. Usted no duda de las convicciones que tiene, sino que al contrario transmite esas convicciones a otro. Es un carácter que tiene que formarse. Un carácter que permite que aquellos que aparentemente están siendo derrotados están experimentando su más grande victoria. Porque pueden permanecer firmes, pase lo que les pase. Y por eso Dios ocupa términos, hermano, de que como mujer repudiada, Dios ocupa términos acerca de estar en lo hondo, en el pozo, en el lodo cenagoso. Dios ocupa términos de experiencia de su siervo, donde Él se ha manifestado en condiciones extremas. Porque Él puede cambiar la vida de aquellos que confían en Él. Entonces es ahí donde podemos nosotros llegar al final a través de la determinación, en base al conocimiento de las promesas de Dios y en base al carácter, en base a la formación de esas cualidades espirituales que dependen de lo que yo creo de Dios, lo que yo conozco de Dios, el respaldo que Dios ha traído sobre mi vida, me va formando un carácter y entonces yo llego a actuar como actuaba David. Cuando él viene y dice: yo te amo, Jehová, tú eres mi fortaleza. Viene a ser una experiencia. O sea, la lectura del Salmo esta mañana, hermano, de todo el Salmo y de toda la experiencia que David explica ahí, está conectada con lo que quería compartirle acerca de Habacuc. Habacuc nos muestra en un verso la condición de calamidad. En el siguiente verso, la decisión de alegrarse en el Señor. Pero en el siguiente verso, un carácter, una firmeza basada en las experiencias. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y Él no es la excepción, solo es un ejemplo. Vemos a Pablo. Vemos aquí ahora a David. Y llegar a ese punto, hermano, donde cada creyente de una manera personal y en verdad puede decirle: Señor, yo te amo. Como cuando Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me ama? Y Jesús le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero Jesús quiere estar seguro y llegar un poco más profundo. Mire, si fuera a usted, si fuera a mí, que Jesús nos preguntara: ¿me amas? Le contestaríamos: sí, Señor, tú sabes que te quiero. O le diríamos, aún sin que nos preguntara, lo que David hizo: yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi escudo, tú eres mi gloria, tú eres mi todo, tú eres el que me llena, Señor. Porque ya llegamos a ese carácter en base a las experiencias, y llegamos a las experiencias en base al conocimiento de las promesas. Y llegamos al conocimiento de las promesas en base al tiempo dedicado en la comunión con Dios, en la lectura de la palabra, en la oración. Hay un proceso, hermano, que puede cambiar nuestra vida. Un proceso que nos lleva al punto de que aunque estemos en una situación de aparente derrota, en realidad estamos a punto de experimentar otra gran victoria. Porque cada una de sus circunstancias, necesidades o problemas actuales son la oportunidad para una victoria más. Pero a través de la actitud de fe es que usted va a poder encaminarse hacia su victoria. A través de la actitud de confianza en Dios, a través de las experiencias repetidas, se va formando ese carácter, esas convicciones. Y David continúa diciendo: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía
en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todo de una forma personal y experimental. David está expresando lo que él ha vivido. Y de igual manera nosotros podemos llegar a ese punto, hermano, de hablar de lo que hemos vivido, cuando ya hemos experimentado que Él es nuestra fortaleza. Pero en términos particulares, mi fortaleza. En términos personales, mi gloria, mi ayudador, mi escudo, mi rey, mi Señor, mi sanador, mi Dios, mi consolador. Cuando llegamos a ese nivel de experiencia, hermano, uno puede estar rodeado de problemas, pero uno sabe que la victoria está al otro lado. Y uno puede permanecer firme con la actitud correcta. Póngase de pie y leemos Isaías 41, verso 10 y concluimos. Isaías 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Meditemos en esto, hermano, ahora mismo. Yo particularmente presto mucha atención, le doy mucho valor a las palabras que salieron de la boca del Señor Jesús. Y le doy particular valor a los textos en la Biblia donde, aunque fuera a través de un profeta, es Dios quien está directamente poniéndose en primera persona. Y este es uno de los ejemplos más claros. Si usted es parte del pueblo de Dios, si usted es un hijo de Dios, esta misma mañana reciba en su espíritu esta palabra. Dios le dice de una manera individual: no tengas temor. No piense en el futuro, en el fracaso, en la desgracia, en que las cosas no se van a arreglar. No, no tema, porque Él está con usted. No desmaye. Significa que habrán razones para desanimarse. Hay razones para no continuar, para no perseverar. Aparentemente tenemos la victoria, la respuesta, pero luego volvemos a topar y nos damos cuenta que el problema persiste, la enfermedad continúa, la necesidad no es removida. Pero Dios nos dice: no desmayes, no te detengas, no te desanimes. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y luego esta frase, hermano, qué preciosa: siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una cuestión personal el apropiarnos de esta palabra esta mañana, hermano. Le animo a que ore sobre esto. Le animo a que se vuelva a Dios esta mañana. Le animo a que tome una actitud de cambio y no continúe en temor, ni en ansiedad, ni en preocupación, sino que tome una actitud de fe. Porque Dios ha prometido sustentarlo, sostenerlo, ayudarle. Y levantamos una oración sobre esta promesa. Padre, en el nombre de Jesús, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.